Hace algunos años, el director de fotografía Tim Mahoney, creador, guionista y presentador de su serie de películas Patterns of Evidence, realizó una serie de entrevistas con nosotros sobre Ron y su trabajo. Aunque la película actual de Tim trataba sobre el éxodo, él quería saber más acerca de Ron Wyatt, quién era y qué lo motivaba. Un entrevistador magistral tiene una manera de sacar a relucir información importante y puntos de vista que la persona entrevistada puede no considerar lo suficientemente relevantes como para mencionarlos. Tim accedió a permitirme usar el material que grabó de nuestras entrevistas y que no utilizó en sus películas. Y en este segmento él quería saber qué llevó a Ron Wyatt a buscar el Arca de la Alianza. Esto es bastante, si lo piensas, ir a Turquía y Bahrein y El Cairo y lugares en Egipto, Arabia Saudita, Israel y Jerusalén. ¿Cuántos años estuvo ocurriendo esto? Bueno, para Ron, él empezó a viajar en el 77 y luego murió en el 99 y estuvo viajando todo ese tiempo, 22 años. 22 años. Así que durante 22 años estuvo fuera Sí, y él estaba gastando. todo lo que tenía. Sí. Y sé que mucha gente lo criticaba porque no era arqueólogo. Cierto. Pero dices que, quiero decir, no conseguía que alguien quisiera acompañarlo y comprobar esto o le resultaba difícil. Le resultaba difícil. De vez en cuando alguien se interesaba, pero no era frecuente. ¿Por qué crees que no estaban interesados? No lo sé. No lo entiendo porque lo era. El momento en que lo oí por primera vez, pero se necesitó mucho dinero. No hay mucha gente que pueda irse en un abrir y cerrar de ojos y tenga dinero para viajar así. Y tienen que creer en ello para involucrarse realmente. Fue difícil encontrar gente. Por eso me pidió que me casara con él. Él dijo, necesito ayuda y no tengo a nadie. Eso fue triste. Sí, así que él era un padre soltero criando a 3 hijos. Y entonces te casaste con él. Sí. Y empezaste a ayudarlo. Sí, eso es. Quiero decir, perdió prácticamente todo lo que tenía. La agencia de Hacienda vino y se lo llevó. No tenía dónde vivir, así que fue una historia extraña. Sí, porque sé que él también fue a Jerusalén y creo que uno de los desafíos, quiero decir, lo interesante sobre el arca de Noé, buscar eso, fue porque él estaba siguiendo esa formación de 1960, ¿verdad? La que se encontró. Y luego empezamos a buscar el cruce del Mar Rojo. Sí. Y después siguió buscando una posibilidad aún mayor. ¿Cómo sucedió eso en el camino? Él nunca había pensado en eso. En 1978, en su primer viaje, para ir a buscar las partes de los carros. Él estaba en la playa de Nueva y estaban nadando por ahí y en ese momento no tenían su equipo puesto. No estaban buceando muy profundo. Él solo nadaba en la superficie y sus pies se quemaron mucho, muchísimo con el sol y no podía caminar. Al día siguiente se levantó y no pudo volver a ponerse las aletas. Así que regresaron a Jerusalén porque en ese entonces, en el 78, si tenías un boleto Apex, no podías cambiarlo ni nada por el estilo. Así que tuvieron que ir allá y esperar hasta que fuera hora de volar de regreso a casa. Y nunca antes habían estado en Jerusalén, este era su primer viaje. Y están mirando todo a su alrededor y están caminando por el área de la tumba del jardín. Y Ron está hablando con un hombre cuya identidad nunca quiso revelar. Yo sí lo haré, porque tanto él como Ron ya han fallecido. Él estaba caminando con un hombre llamado el coronel Dobby, quien en ese momento estaba a cargo de la tumba del jardín. Y Ron pensaba que era judío, porque era moreno y, ya sabes, la nariz prominente y todo eso. Pero creo que tal vez no era judío, podría haber sido otra cosa. Pero en fin, estaban conversando. Iban caminando y Ronnie y Danny estaban, supongo, detrás de ellos o cerca.
Caminaban y conversaban junto a la ladera del acantilado, y la mano izquierda de Ron se extendió y dijo: esa es la gruta de Jeremías, y el arca de la alianza está ahí dentro. Y Ron dijo: nunca, esa fue la primera vez que eso sucedió. Ni siquiera había pensado en el arca de la alianza. Él no sabía nada al respecto. Y así fue como sucedió eso. Y el coronel Dobby dijo: oh, eso es maravilloso. Tendrás que volver y trabajar en esto. Te daremos un lugar donde quedarte y te alimentaremos y ya sabes, incluso lavaremos tu ropa. Así que él dijo: bueno, tengo que pensarlo porque ya estaba, sabes, muy enfocado en terminar esto en el Mar Rojo y el monte Sinaí. Así que eso fue lo que empezó. Y entonces empezó a pensar en ello claramente. ¿Y qué regresó y qué hizo? Coger una pala. ¿Y cómo funcionó eso? ¿Habló con el gobierno israelí y obtuvo permiso? No. Llegó a casa y lloró por ello, pero comenzó a estudiar. Y cuando lo estudió, ¿sabes qué pasó con el Arca de la Alianza? ¿Por qué estaría allí el Arca de la Alianza? ¿Por qué sería esa la gruta de Jeremías, cuando todos los demás dicen que es la cueva del otro lado, ya sabes, más abajo en la ladera del acantilado? Así que comenzó a estudiar. Y cuando decidió que desapareció, cuando obtuvo la información de que desapareció alrededor de la época del asedio babilónico, cuando construyeron un muro de asedio alrededor de la ciudad, entonces pensó, bueno, él dedujo que lo más probable era que en ese momento pudo haber sido escondida en algún lugar, pero no sabía dónde. Cuando él dijo: la gruta de Jeremías y el arca de la alianza están ahí. ¿Dónde? ¿Sabes dónde? Y él había pasado mucho tiempo cavando un túnel ahí dentro y buscándola, y fue 3 años y medio antes de que lograra atravesar la ladera del acantilado allá abajo. Así que él, Básicamente regresó, lo pensó un momento y al final decidió volver. sí, lo siento. ¿Y luego él qué pasó? ¿Habló entonces con las autoridades o simplemente empezó a cavar? Bueno, él regresó y le dijeron: ya sabes, en el jardín de la tumba que podía excavar, pero le asignaron, tuvieron que obtener permiso, supongo, de las autoridades en Jerusalén. Y le asignaron un arqueólogo para supervisarlo, pero ese arqueólogo realmente no hacía mucho. Así que él, Ronnie y Danny simplemente excavaban, y cuando terminaban iban y reportaban sus hallazgos o lo que fuera. Y eso era todo. Él simplemente excavaba. ¿Y qué estaba buscando? No lo sabía. Honestamente no lo sabía. Dijo que cuando llegó allí y miró alrededor, lo primero que vio fueron estos recortes o nichos en la pared del acantilado. Había 3 de ellos. Estaban como escalonados así. Y se le vino a la mente, ya sabes, estos se ven exactamente como los recortes o nichos que vemos. Y otros lugares donde sabían que los reyes y otras personas colocaban placas de piedra, ya sabes, con mensajes allí. Y entonces dijo: esto tiene que ser para algún tipo de mensaje. Y luego finalmente llegó a creer que este era el lugar donde tuvo lugar la crucifixión. Y que aquí es donde, ya sabes, o sea, no estaba seguro, pero empezaba a tener sentido para él. Llegó a creer que estos nichos eran donde se colocaban los letreros que Pilato había mandado hacer, ya sabes, los que decían: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, en los 3 idiomas diferentes. Así que empezó a mirar alrededor para ver si había agujeros de cruces o algo por el estilo. ¿Podría ser este el lugar de la crucifixión? Pero lo que finalmente aprendió fue que ese era material de relleno de los muchos niveles de destrucción de Jerusalén. Mientras comenzaba a excavar en esa tierra, encontró todo tipo de piezas de cerámica, lámparas y cosas por el estilo, y las entregó todas, la mayoría de ellas. Tenemos algunas, ya sabes, pequeñas piezas por aquí, pero
Jerusalén fue destruida más de 10 veces y cada vez todo era arrasado hasta los cimientos, convirtiéndose en escombros. Así que mientras iba descendiendo allí fue cuando encontró evidencia que él consideró que debía ser investigada más a fondo. Ahora, en Amós 3:7, y creo que probablemente estés familiarizado con esto, dice, ciertamente el Señor Dios no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Así que podemos esperar que Dios profetizara en el Antiguo Testamento algo tan importante como la sangre de Jesús siendo puesta sobre el propiciatorio. Quiero decir, amigos, eso es el corazón y el alma del plan de salvación. Y me sorprendería si no hubiera sido profetizado en el Antiguo Testamento. Así que en Daniel 9:24, la última parte de ese versículo dice, y para ungir al Santísimo. Ahora la gente ha pensado que eso se refería al bautismo de Cristo y al Espíritu Santo descendiendo sobre él en forma de paloma en el río Jordán. Sin embargo, Cristo no es el Santísimo. Hay 3 miembros en la divinidad. Él es uno de los 3, pero no es el Santísimo. Pero si lees las Escrituras, verás que el Santísimo, ese título, esa etiqueta, es para el propiciatorio del Arca del Pacto. El lugar santísimo se llama así porque eso está allí. Y bueno, este Santísimo es el propiciatorio, debía ser ungido. Ahora bien, ¿significa esto que alguien va a poner aceite de la unción allí? Todo el aceite de la unción que se usó en los tiempos del Antiguo Testamento representaba la sangre de Jesús. No hay virtud en el aceite de la unción, pero sí en lo que representaba la sangre de Cristo. Así que, en términos muy simples, amigos, Daniel 9:24 dice que la sangre de Cristo debía ir sobre el propiciatorio para poner fin al sacrificio, para poner fin al pecado. De todos modos, a continuación vemos que en la Biblia siempre se registra en el Nuevo Testamento que estas declaraciones proféticas del Antiguo realmente sucedieron, se habían cumplido. Así que en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7, 8 y 9, el versículo 7 dice, hay 3 que dan testimonio o llevan registro en el cielo. Allí hay un registro de nuestras vidas. Dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. David dijo, todas mis lágrimas. Tienes todas mis lágrimas en un frasco. Así que de todos modos hay 3 que llevan registro en el cielo. Dios el Padre, el Verbo, que sabemos que es Cristo, y el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios. Y dice que estos 3 son uno. El versículo 8 dice que hay 3 que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Ahora bien, por supuesto, el agua era la parte del suero de la sangre, las plaquetas que se separan cuando uno muere. Así que de todos modos, luego el versículo 9, que es sumamente importante, dice, si recibes el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Y este es el testimonio de Dios acerca de su Hijo, el Espíritu, el agua y la sangre. Ahora, 1 Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es el hombre Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, de lo cual se dará testimonio a su debido tiempo. ¿De acuerdo? Aparentemente, nadie en ese tiempo se dio cuenta de que la sangre de Cristo había caído sobre el propiciatorio. Sabes, ellos hablaban por inspiración divina. Puede que lo supieran o puede que no.
De hecho, se dice que algunos de los profetas se preguntaban de qué estaban hablando cuando Dios hablaba a través de ellos. Eso sería un poco, digamos, confuso. Es un poco como cuando mi boca dijo, ya sabes, esa es la gruta de Jeremías, el arca de la alianza está ahí dentro. Ahora, no pretendo ser un profeta, pero solo digo que experiencias como esa realmente te dejan perplejo. Y los profetas dijeron muchas cosas sobre las que probablemente en realidad no sabían mucho personalmente. Así que de todos modos, esto nos dice que la sangre de Cristo debía ir sobre el propiciatorio. Nos dice que sucedió y que Dios usaría este testimonio o esta prueba, el Espíritu, el agua y la sangre, a su debido tiempo. Bueno amigos, ustedes y yo estamos viviendo en ese tiempo. Dios está preparando a un pueblo para encontrarse con Él cara a cara y sobrevivir a la experiencia. Y por eso está sacando a la luz este testimonio de lo que hizo su Hijo. Ahora bien, cuando Cristo murió por nosotros, esto fue lo que logró. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice que la paga del pecado es muerte, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Tú, yo y todos los que han vivido en esta tierra después de que Adán y Eva comieron cualquiera que haya sido ese fruto, hemos estado bajo una sentencia de muerte ineludible. Hasta que Cristo murió por nosotros. Por supuesto, la Biblia nos dice que esto fue planeado desde antes de la fundación del mundo. De todos modos, en la Biblia se nos da una profecía de lo que sucedería como resultado de lo que Cristo haría. Y esto está en Isaías 26, 19. Dice, tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto ellos se levantarán. Se levantarán, dice, despertad y cantad, los que habitáis en el polvo, porque tu rocío será como rocío de hortalizas, y la tierra dará luz a sus muertos. En el Nuevo Testamento se nos dice el cumplimiento, y eso está en Mateo 27, versículos 50 al 53. Dice que cuando él hubo clamado otra vez, y esto hablaba de Cristo, dijo que murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Y muchos de los santos que dormían resucitaron. Cuando Él resucitó, ellos resucitaron y entraron en la ciudad santa o en Jerusalén y fueron vistos por muchos. Y luego en Efesios, no estoy seguro de en qué versículo está, pero está en algún lugar de Efesios. Dice que cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, Juan, cuando tuvo sus visiones del cielo, estaban los 24 ancianos, o los 24 ancianos que estaban alrededor del trono de Dios. Y parece que estos eran algunos de los que resucitaron cuando Cristo salió de la tumba. Y están allí haciendo lo que sea que los 24 ancianos deban hacer. Así que, de todos modos, amigos, cuando lleguemos al cielo, no seremos uno de los 24 ancianos, pero hay muchas otras cosas maravillosas que hacer allí. Así que ahora, cuando la sangre de Jesús tocó el propiciatorio, aquellos que habían sido cautivos legítimos de Satanás fueron liberados. Los cautivos legítimos. La Biblia pregunta, creo que esto está en Jeremías, dice, se le quitará el botín al poderoso y será liberado el cautivo legítimo. Y dice, el botín será quitado al poderoso y el cautivo legítimo será liberado. Y luego, una de las promesas más hermosas de toda la Biblia, y yo contenderé con el que contienda contigo, y salvaré a tus hijos. ¿De acuerdo? Hemos sido comprados por un precio, amigos. Para ser salvos, todo lo que tenemos que hacer es ir al Padre en el nombre y la sangre del Hijo, y pedir perdón y rehabilitación. Y si quieres que eso sea una experiencia mucho más maravillosa y mucho menos difícil, pídele a Dios que te ayude a aprender, recordar y poder compartir de manera humilde y compasiva todo lo que Él quiere que seas capaz de compartir.
Porque Él nos dice que debemos ser capaces de dar una razón para la esperanza que hay en vosotros a quienes os lo pidan. Así que si leemos nuestras Biblias con oración, si le pedimos a Dios que nos ayude, como acabo de expresar, en el nombre y la sangre de Jesús, Él nos ayudará de esa manera. Y amigos, cuando dejamos de preocuparnos por nosotros mismos y le pedimos a Dios que nos use para ayudar a otros a encontrarlo y ser salvos, las cosas se vuelven mucho más fáciles. Cuando empiezas a mirar hacia afuera en vez de hacia adentro, ya no oramos egoístamente, oramos por otras personas y Dios conoce nuestras necesidades. Él dice, yo sé lo que necesitas antes de que lo pidas.